Gracias sobre todo vosotros. En este vídeo voy a ofreceros un par de herramientas para vuestro estudio del Sagrado Corán. Algunos hermanos por mensaje privado me han pedido que cuál es el método más adecuado para sacar los significados de los términos que aparecen en el libro. Bueno, primero de todo os voy a exponer dos herramientas que os van a ser bastante útiles y os las dejo aquí debajo del link. Hablaré de la primera, que es un buscador de raíces de las palabras, y después sobre un léxico que os va a ayudar a comprender el sentido básico de los términos. Sobre la primera página, pues vais a encontrar que aparece todo el Corán desglosado término por término y unido en, digamos, en secciones que nos muestran la raíz de cada término y dónde aparece este término en los distintos lugares del Corán. Cuando pulséis una de las palabras, automáticamente os va a llevar a la lista en la que vais a encontrar todos los lugares donde aparece ese mismo término, no, sino esa misma raíz del término. Entonces eso os va a ayudar a establecer en qué contextos aparece pues esa palabra o esa raíz, y esto os va a facilitar bastante el que os hagáis una idea general del significado de cada uno de los términos. La segunda página es un léxico muy famoso que reúne gran parte de los léxicos antiguos más fiables de la lengua árabe. Este léxico está separado por secciones, por letras del abecedario, e incluye las raíces no solo del Corán, sino de otros muchos términos que no aparecen en el libro. Pero también vais a ver que es muy fácil, una vez detectéis la palabra y la raíz en la primera página, vais a poder encontrar el sentido básico y las explicaciones en esta segunda página sobre una raíz determinada. El simple hecho de que os decidáis a buscar por vosotros mismos ya os va a dar una apertura, os va a dar un conocimiento que se va a multiplicar. Vais a notar que os sentís más cerca del mensaje de Allah y vais a comprender desde una perspectiva propia qué es lo que dice el libro. Está muy bien leer a la gente, escuchar a la gente, pero saber exactamente cuál es el significado de un término, pues es algo que os va a resultar de muchísimo provecho el comprobarlo por vosotros mismos y el sacar conclusiones propias. Los problemas que os vais a encontrar, pues, en cuanto a la primera página, donde aparecen los listados de las raíces, es el siguiente, que en las copias más antiguas de los textos coránicos, claro, las palabras no aparecen escritas exactamente igual que las que tenemos en el Corán de nuestras casas. Ojo, esto no tiene que asustar a nadie, porque no significa que sean Coranes distintos. Significa que en las copias más antiguas, cuando os fijáis en los pergaminos, en los Coranes antiquísimos que existen en muchos museos del mundo, os dais cuenta que es una escritura bastante más simple, muy sencilla, prácticamente está hecha a base de raíces, y estas raíces coinciden con las raíces del texto que tenéis en vuestra casa. Entonces, que nadie se asuste ni se alarme, porque es el mismo Corán, pero sí es cierto que en esta primera página vais a encontrar a veces que se refiere a un nombre propio
pero este nombre propio puede ser también un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser muchas cosas y no solo un nombre propio. No es para liaros, simplemente os aviso que a veces las palabras, por ejemplo, los nombres propios, tienen un significado básico. Los nombres de lugares mencionados en el Corán también tienen un sentido básico, y eso os puede confundir un poquito, porque ya os digo, donde a veces un artículo o un término puede señalar la página que según la norma gramatical significa o es una cosa u otra, resulta que en las copias más antiguas pues puede ser otra cosa. Ya os digo, lo que no os vais a equivocar nunca es en el sentido básico que tiene la raíz. Otro problema o dificultad que os vais a encontrar es que para conocer el significado exacto que tiene un término del Corán, debéis de revisar todos los contextos donde aparece la raíz del término que estáis investigando. Eso es muy importante y bueno, no deja de ser una tarea un tanto complicada, en el sentido de que pues hay veces que una palabra o la raíz de una palabra se repite muchísimas veces, entonces uno tiene que tener eso en cuenta, los distintos contextos, porque cada uno de ellos os va a dar claves para que podáis añadir más sentidos al término que estéis analizando. En la segunda página, que os dejo aquí abajo en la descripción, os dejo los dos links, vais a encontrar en el texto una señalización que a veces es un poco difícil de ver, porque el léxico no solo recoge los sentidos básicos de los términos, sino explicaciones sobre la poesía preislámica, qué significaba un determinado término o palabra dentro de la poesía preislámica. También aparece información sobre hadices, o sea, se añade explicación de términos basándose también en la información que nos dan los hadices, y esto complica un poquito, digamos, la tarea. Pero esto sucede también en los léxicos más antiguos. Vemos que además del significado básico aparece información mezclada con lo del hadith, y ahí es un poquito a veces difícil de separar una cosa u otra. De todas maneras, en todas las acepciones, si juntáis todas las acepciones de digamos que aparecen en el determinado puesto de la raíz, vais a ver que hay un listado de raíces en esta segunda página, y allí están mezcladas todas las acepciones. Repito, a veces es un poco difícil saber qué es lo que viene del hadith, qué es lo que viene de la poesía preislámica y cuál es el sentido básico, pero coger todas las acepciones y con ellas podéis haceros una idea de cuál es el sentido más básico del término, porque este léxico, además del resto, o sea que los otros, a veces no señala el sentido básico de una raíz, no lo señala. Otras veces sí, pero lo mejor, ya os digo, es tomar todas las acepciones y hacerse una idea de cuál es el significado más esencial de una raíz.
os ofrezco mi colaboración a cualquiera que esté haciendo una investigación de este tipo. Pues podéis escribir al correo electrónico que también dejo abajo del vídeo en la casilla y me podéis consultar. Pues yo tengo información de prácticamente todas las raíces que aparecen en el Corán, no solo del léxico donde aparece, sino de todos los léxicos que existen, yo creo que casi de la lengua árabe. Y bueno, deciros que tanto la primera página como la segunda están en inglés, pero si no habláis inglés, pues el traductor es muy sencillo. Tanto la primera como la segunda obra o página web que recoge estas obras está hecha con un inglés muy fácil de entender y el traductor os va prácticamente a traducir casi pues tal cual, ¿no? Como es. No es una tarea difícil, pero bueno, por desgracia en español no tenemos ninguna web de este tipo y estas dos que yo señalo son las más sencillas para empezar a trabajar. Que no os desanime todo esto, esta problemática que os he señalado, porque solo por querer comenzar a entender por uno mismo qué es lo que nos dice el mensaje de Allah es un paso enorme y al final Allah te ayuda. Si tú te acercas a Allah, Allah se acerca a ti y Él es la fuente de todo el conocimiento y la misericordia. Entonces os animo a que lo estudiéis por vosotros mismos y que por favor cualquier duda, cualquier tema, cualquier consulta, pues aprovechéis de los apuntes y de los trabajos que yo tengo hecho, os pongáis en contacto conmigo y si os puedo ayudar, pues perfecto. Si en esta relación, digamos, virtual, hay gente que quiera colaborar en estas búsquedas, en este proyecto que yo estoy llevando a cabo, que en su día, inshallah, lo haremos una web, haremos uno de estos, digamos, trabajos sobre la localización de las raíces y el significado básico. La idea es hacerlo todo en castellano, pues que se ponga en contacto conmigo, cualquier persona que esté investigando sobre el Corán. Y bueno, vamos a compartir experiencias, a compartir conocimiento con mucho gusto, inshallah. Y nada más, por favor recordaros de acercaros a la página de Facebook, de YouTube, en internet también, llamada Red Corán, Xavier, que allí vais a encontrar mucha información buena sobre el Sagrado Corán, que os va a ayudar a entender mejor muchos de los temas que aparecen en el libro, porque en esa web se, digamos, recoge trabajos de muchos pensadores de habla hispana y vais a ver que es muy interesante. Y también el canal de Hussein Labras, en el que vais a encontrar también una buena cantidad de vídeos que hablan sobre el Corán desde una perspectiva intelectual y muy conocedora del texto coránico. También os va a servir, os va a ayudar muchísimo. Nada, dar un saludo a todos los hermanos, a la gente que en las redes sociales está haciendo fuerza para que se extienda el mensaje del Sagrado Corán. Ibrahim Sultán y sus memes, mashallah, un abrazo Ibrahim, Aisha, Jadilla, Amina, Carmen del Río, el señor Guiado López, que ya lo hemos visto, yo lo tenía escuchado pero no visto, que ha salido en el último programa de Hussein Labras, que se llama Café Halal, os lo recomiendo, muy recomendable, tocan temas relacionados con el Corán y con la historia del Islam desde una perspectiva, pues eso, lógica, racional y desde el conocimiento profundo de la revelación.
Nada más, un fuerte abrazo a todos y que la paz sea sobre todos vosotros.